El día jueves 20, el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, mejor conocido como CICEP, llevaba adelante una reunión muy interesante porque allí suelen reunirse intelectuales o la inteligencia económica y obviamente los CEOs más importantes del empresariado nacional. Es un cónclave empresarial que en líneas generales está dominado por quien fue uno de los principales financistas durante todo este tiempo, Javier Milei. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al empresario histórico, por cierto, tiene casi 90 años si no me equivoco, Eduardo Urnequian. Es una familia empresarial que ha tenido capitales en distintos sectores o ha tenido distintos negocios en la Argentina y tiene toda una trayectoria política por haber participado o siendo aliado de gobiernos con distinto signo político ideológico. Lo cierto es que dentro de los promotores del CICEP, del Consejo Interamericano de Comercio y la Producción, estuvo Aeropuerto Argentina 2000, que es justamente una de las tantas empresas que tiene Eduardo Urnequian, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de la Construcción, Siemens, nada más y nada menos la empresa de telefonía alemana, muy fuerte, Panamérica Energy, otro pope, otro peso pesado de la estructura empresarial argentina y bueno, ¿quién no puede faltar nunca en esta clase de cónclaves? La Sociedad Rural y la UIA, obviamente por razones que a esta altura son indiscutibles y obvias. Por propia supervivencia incluso. Por propia supervivencia, claro. Y después yo también, cuando pensaba la columna, me pareció interesante hacer un repaso de algunas personalidades, más allá de los nombres de las respectivas empresas, y pensaba que, por ejemplo, el secretario del CICEP, esto lo voy a mencionar solo a modo de broma o ironía, el secretario del CICEP se llama Eduardo Maquiavelo de apellido. Es sumamente gracioso que el secretario de un organismo comercial tan importante y con tanta incidencia en la política argentina sea de apellido Maquiavelo. ¿A qué príncipe le escribe? ¿A qué príncipe le escribirá, no? Bueno, eso es justamente lo que va a discutir esta columna. ¿A qué príncipe le están escribiendo o para qué príncipe están pensando estos empresarios la política económica en la Argentina? También cabría preguntarse si escriben para un príncipe o si están pretendiendo que los príncipes que pican en punta para ser candidatos presidenciables gobiernen y gestionen políticas para los intereses empresariales que ellos obviamente defienden. Vuelvo con la nómina de estos personajes célebres que estuvieron en este cónclave empresarial. Se mencionaba a Nicolás Pino de la Sociedad Rural, a Daniel Funes de Rioja de la UIA, un personaje que hace muy poco tiempo renovó el mandato por 2 años más en la entidad más importante de la industria argentina y con mayor peso y representación en la industria argentina. Obviamente estaba Carlos Melconian, porque en este cónclave, como dije al principio, estaba Patricia Bullrich, donde está Bullrich está Melconian, y más sobre todo si hay que hablar de economía, dado que a todas luces durante la campaña demostró Patricia Bullrich que de economía no puede hablar absolutamente nada. Pero también me llamaba la atención de, bueno, la presencia de Alejandro Bulgeroni, otro nombre de peso en la estructura empresarial argentina. Él es el responsable, como decía al principio, de Panamérica Energy. Una de las tantas cosas que me llamó la atención y que quería compartirles a ustedes de este cónclave de CEOs es lo que decía Marcos Pereda. Marcos Pereda es uno de los miembros más importantes que tiene generalmente este congreso de empresarios. Me llamaba la atención lo que decía Marcos Pereda en la apertura que tuvo la presentación formal del CICEP, y decía algo así como que el gasto en la Argentina se sustenta fundamentalmente con emisión monetaria y ese gasto se destina a subsidios y planes que maquillan el desempleo. Huelga decir que, entre otras cosas, el desempleo está en sus niveles más bajos del 6%, por tanto ahí ya hay una manipulación de los datos a los efectos de hacer entrar esta interpretación de la economía y de la situación del país, por cierto, bastante distorsionada. Pero Marcos Pereda continuaba en la locución, en la apertura de este congreso, y decía que el Estado tiene al sector privado ahogado, el sector que genera el empleo genuino, la riqueza del país, somos principalmente quienes financiamos las cuentas públicas con impuestos. El sector
sector está estancado, decía Pereda, y en una fuga sistemática por la excesiva carga impositiva. Bueno, lo que tenemos acá es una nueva presentación de empresarios donde señalan permanentemente el tema de la carga impositiva sobre las ganancias empresariales. Es algo que obviamente obsesiona a los empresarios más importantes del país. Les voy a compartir una parte de la presentación formal que hacía Marcos Pereda en la apertura del CICEP, donde le señala a Patricia Bullrich más o menos cuál es el camino de los empresarios así reunidos que la política pública, en caso de ganar la candidata de Juntos por el Cambio, debe seguir respecto al interés empresarial en la Argentina. Doctora Patricia Bullrich, le doy la bienvenida y le agradezco que haya podido hacerse un espacio en su agenda en medio de la campaña. A un mes de las elecciones, nos encontramos sumidos en una profunda incertidumbre política, social y económica. Como ya dijéramos, el país está a la deriva. Este gobierno fracasó. Sus políticas obsoletas en el mundo nos empobrecieron y nos alejaron preocupadamente de los mercados internacionales. En vez de hacer lo que debía hacerse, el gobierno se ha enfrascado en internas e intereses particulares, mientras que nos deja en la cornisa de la hiperinflación. Ya no podemos esperar nada. Bien, hasta ahí la palabra entonces de Marco Pereda, que sentenciaba la suerte del gobierno, del oficialismo, decía que no se puede esperar absolutamente nada de la política pública de Massa, con lo cual es claro que los empresarios de CICEP descartan toda posibilidad de aproximarse a Massa, al oficialismo, y obviamente levantar a una Patricia Bullrich que, al menos en los sondeos previos, viene bastante atrás de los dos candidatos que pican en punta para forzar el balotaje. Cuando hacía también la columna recordaba, o en todo caso consideraba que es importante señalar que uno de los principales mentores de este Congreso es nada más y nada menos que Eduardo Ornequian, un empresario longevo que ha sido una parte muy importante del ascenso de Javier Milei, no solamente por la financiación que ha hecho activamente del candidato libertario, sino también porque el candidato libertario, Javier Milei, fue parte de una de las tantas empresas que tuvo Eduardo Ornequian. Uno de sus asesores en una empresa. En una de las empresas. Pero al mismo tiempo también pensaba que Ornequian es uno de los responsables de la empresa que se llama Corporación América. Es decir, el holding o el multimedio que, entre otras cosas, tiene América TV. Y América TV también es la plataforma televisiva o mediática en la cual picó en punta Javier Milei cuando no era demasiado conocido, no pasaba de ser un cuadro técnico de una empresa, y es la pantalla televisiva. Como Ivana Canosa al frente. Digamos. Al frente, es el espacio televisivo que mayor hora de exposición pública le dio a Javier Milei y el que utilizó el candidato libertario para dar un poco a conocer sus ideas. Por eso me resultaba interesante hacer un breve repaso de quién es Eduardo Ornequian, a la luz también de comprender esta relación que hay y de la cual se habla permanentemente entre el Estado y los empresarios. Eduardo Ornequian es el responsable, o dueño, mejor dicho, de la Corporación América y Aeropuerto Argentina 2000. Ha operado en diversos rubros como el textil o el de la televisión, como mencionábamos al principio, porque incluso también fue dueño de Cablevisión. La Corporación América incluye diversas industrias, forma parte de la agroindustria, de la energía, de la infraestructura. Posee negocios en el sector financiero, como por ejemplo Willow Bank, un banco digital argentino, o el Converse Bank, una empresa similar también ubicada en Armenia. Esto quiere decir que es un empresario local, pero que ha diversificado sus capitales y los ha colocado en el extranjero. La Corporación América maneja 52 aeropuertos en 6 países, que incluyen Argentina, Brasil, Armenia, Ecuador, Italia, Perú. Y en la Argentina el grupo Ornequian tiene 33 terminales aéreas.
Las concesiones de Argentina, Aeropuerto 2000, que concentran obviamente los servicios de SESA y Aeroparque, los dos más importantes que hay prácticamente en el país, se la otorgó el expresidente Menem en 1998 y en el año 2017 el presidente Macri extendió la concesión hasta 2038. También durante la pandemia el presidente Alberto Fernández le otorgó una serie de beneficios, no solamente respecto a la concesión del servicio, sino también una serie de beneficios fiscales, dado que su empresa no podía operar. Entonces el programa político Repro, ese que estaba destinado a pagar los sueldos de las empresas, se le otorgó, mejor dicho, a la empresa de Ornequian para que pueda pagar los sueldos de los trabajadores, y su caída... No tenía, no lo alcanzaba. No le alcanzaba a Ornequian. También quería tomar nota de, siempre en esta lógica de la relación entre el Estado y las empresas, quería mencionar otra de las tantas cosas que encontré en esta investigación rápida, que estuvo salpicada, el holding familiar de Ornequian estuvo salpicado en la causa de los cuadernos de Centeno, donde su sobrino Hugo Ornequian fue procesado admitiendo haber pagado coimas a Roberto Barata, un funcionario de la Secretaría de Planificación de Julio De Vido. Pero también porque en esta cuestión de la competencia y el libre mercado nadie se quiere quedar atrás, Martín Ornequian, su sobrino, trabajó en las oficinas del Nueva York City Bank y del Morgan Stanley, y allí apareció llamativamente, para la sorpresa de los ingenuos y los que no conocemos demasiado sobre estos temas, apareció nada más y nada menos que en la lista del Pandora Papers, donde se lo relacionaba con la filtración de documentos sobre la conformación de sociedades offshore, lavado de activos y evasión de impuestos. La empresa de Ornequian, como decía antes, por allí pasó Javier Milei, trabajó más, o por lo menos trabajó durante 15 años, pero no solamente Milei, dentro del elenco de los políticos que por lo menos ahora son noticia o novedad, no solamente Milei trabajó en una de las tantas empresas de este famoso empresario, sino que también por allí pasó Vilma Ibarra, que es asesora de Alberto Fernández, y Guillermo Franco, posible ministro del Interior de Milei. También Rafael Bielsa, otra de las figuras de mayor renombre en la política argentina, al menos durante algunos años atrás. Llamativamente, a pesar de que Eduardo Ornequian estuvo financiando económicamente la candidatura de Milei, a pesar de que este empresario le dio televisión y pantalla a Milei para que pueda propalar estas ideas de la libertad, el minarquismo, la eliminación del Estado, la violencia, el enojo y demás, toda esta performance que ya conocemos y que de algún modo le vale el éxito electoral que hasta el momento tiene Javier Milei. En este momento, Ornequian parece comenzar a despegarse, o como decía José, empezar a disciplinar un poco a Javier Milei, porque en el último tiempo, a raíz de algunos dichos del candidato libertario, por ejemplo, Ornequian dice, como decía anteriormente, a partir de lo que dice Milei, de que el Papa es comunista y es el representante del maligno en la tierra, Ornequian sale a cruzarlo y dice, mira, no hables sobre Milei, no hables sobre el Papa porque no tenés autoridad moral para juzgarlo. Y otra de las cosas que decía hace poco, incluso este jueves también en el cónclave empresarial, Ornequian, es que la Argentina no está preparada para otro dictador y es necesario que Javier Milei comience a moderarse. Esto que señalamos, ¿no? Empieza a disciplinar un poco al candidato libertario, empieza a señalarle que determinadas cosas, si es que tiene aspiraciones serias y reales de llegar a la Casa Rosada, ya no se pueden hacer. Pero también por esto es que Ornequian, en este cónclave empresarial, invita nada más y nada menos que a Patricia Bullrich, tratando de levantar un poco la figura de la candidata de Juntos por el Cambio, porque, como señalábamos durante todo el programa, los guarismos electorales no le estarían resultando. Por eso, entre otras cosas, Patricia Bullrich en el cónclave empresarial dijo lo siguiente. Y también es un caos no saber qué es lo que propone un candidato que dice tener un plan para dolarizar la Argentina. Porque no lo voy a imitar a Carlos Melconian, no sé si habrá fideos con tuco acá, pero es evidente, es claro que la Argentina
no sale con fórmulas mágicas. Es claro que no podemos pensar que una crisis de la profundidad de la Argentina se soluciona sin hacer las cosas que hay que hacer en cada una de las áreas. Bien, hacía la referencia a la metáfora introducida por Melconian y que tiene algo de popularidad, al menos por ahora, de los fideos y los tucos para explicar el problema de la dolarización. Pero en paralelo, mientras señalaba Eduardo Ornequian y bueno, también Patricia Bullrich que Milei no es un candidato potable, al día siguiente, es decir, el viernes, apareció una entrevista que llamó poderosamente la atención del mismo empresario, Eduardo Ornequian, en el Financial Times, en el cual decía lo siguiente. Les quiero compartir algunos extractos de esa entrevista. Ahí Ornequian decía, es un economista con propuestas nada nuevas, pero confío plenamente porque puede ser un candidato pro mercado sumamente interesante. Yo estoy seguro que será un buen presidente, es decir, todo lo contrario de lo que venía diciendo, al menos en el último tiempo, en algunos medios de prensa locales. No queda del todo claro cuál es el interés de Ornequian. Financia a Milei, lo levanta mediáticamente, pero al mismo tiempo ahora entiende que debe moderarse, disciplinarse y termina levantando en su cónclave empresarial al candidato o a la candidata opositora que de alguna manera disputa los votos de ese espectro ideológico y político en las elecciones para las cuales no falta absolutamente nada. Para ir cerrando, tomaba en cuenta algunas declaraciones, sobre todo en Twitter, de otros candidatos, mejor dicho, de otros empresarios que sí están a favor de Javier Milei y que pretenden levantar, sobre todo en la recta final de las elecciones, su figura. Por ejemplo, me acordaba de algo que decía Marcos Galperín, uno de los empresarios también muy importantes de la Argentina, creador de Mercado Libre, que se fue a Uruguay para evadir impuestos y porque no le había gustado el triunfo de Mauricio Macri, de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri. Cuando Milei ganó, tuiteó ojalá se dé, y también traía a correlación otro Twitter de Alex Oxenford, no sé si lo tienen a es creador de el portal de remate y OLX, que también puso un Twitter muy llamativo, metiéndose un poco en la historia argentina. Alex Oxenford decía, la elección es histórica. Con votos de centro y derecha se consiguió aproximadamente un 58%, el voto más derechista de 1916. Cabe decir que antes de 1916 no había elecciones. Bueno, al margen de eso, dice Oxenford, sigo, es la peor elección desde 1946 del peronismo, cuando este reemplazó al modelo liberal. Cabe agregar que no es el peronismo quien reemplaza al modelo liberal, sino que ya durante la década del 30 la elección bueno, primero Uriburu y después seguido de José Pedro Justo, es el que empieza a introducir medidas de corte no keynesianas, pero sí intervencionistas. Bueno, bastante errado en la interpretación histórica, con lo cual se deja traslucir un poco cuál es su perspectiva ideológica. Pero al margen de ese furcio, quiero ir cerrando la columna con el cierre que hacía, valga la redundancia, Marcos Pereda en este cónclave empresarial. Lo escuchamos y luego ya cerramos la columna. El Estado está matando la gallina de los huevos de oro, sin competitividad, sin seguridad jurídica y sin una macroeconomía ordenada, el país es inviable. El Estado tiene el rol indelegable de generar las condiciones para que, a través de la inversión y el desarrollo, el sector privado pueda ser el generador de la riqueza y empleo genuino. Ahora bien, en nuestras condiciones actuales, hemos de ponernos a disposición para desarrollar y coordinar un programa conjunto de transición entre el Estado y el sector privado para una apertura gradual y programada de mercados, baja de impuestos y demás trabas que hoy cercenan la iniciativa privada y la libertad para emprender y comerciar. Bien, hasta ahí entonces Marcos Pereda. Voy cerrando. Las ruedas de la acumulación giran con el empuje del Estado y sus recursos económicos. Me parece a esta altura del debate público que es imposible no señalarlo y muchas veces se cae de maduro. El otro Milei, no el que fascina a los jóvenes desencantados con el funcionamiento de la democracia y del Estado, sino el Milei justamente que está asesorado, empujado, apalancado por los empresarios más importantes del país, que hace por más de 40 años que vienen estableciendo negocios férreos con los distintos gobiernos durante la democracia argentina. Es un Milei que
propone un programa de gobierno que en rigor no es muy distinto a las propuestas de Patricia Bullrich, y si lo miramos más de cerca hay cosas de Sergio Massa que también se asemejan en su campaña electoral. Pero este Milei es el Milei que en definitiva propone bajar los impuestos a los ricos, eliminar las áreas del Estado que proveen servicios a los pobres y profundizar la precarización de la vida en la tendencia que se viene dando al menos desde el 2015 a la fecha en materia salarial. Lo que yo me pregunto al cierre de esta columna, y dejo el interrogante abierto, ¿la casta empresaria acaso no se beneficia de esta corrupción de la cual hablan permanentemente los referentes del CISEP? ¿No es justamente los negocios que tiene esta casta que no discute absolutamente nadie y que nadie elige ni que nadie vota, pero forma parte de la vida cotidiana de todos los argentinos y las argentinas, que es la casta económica? ¿A qué juegan los que dicen tener la gallina de los huevos de oro? Levantan a Milei, pero al mismo tiempo también pretenden que Patricia Bullrich sea en definitiva la que quiera llevar un programa de ajuste fiscal, de evaluación, licuación del salario para profundizar las tendencias económicas más importantes del último tiempo. Bueno, queda abierto el interrogante, lo sabremos con el correr de este mes, en el cual nos vamos acercando al cierre de la campaña electoral, y luego de ella sabremos qué programa económico, indistintamente de qué candidato gane, será el que termine afectando o no la realidad de trabajadores y trabajadoras.